Lea la Biblia en un año. 73 libros. Día 151. Primera Reyes, capítulo 9 al capítulo 11. Salmo 150. San Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 24. Primera de Reyes, capítulo 9. Cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, se le apareció Yahvé por segunda vez, tal como se le había aparecido en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. Si caminas delante de mí como caminó tu padre David, con sinceridad de corazón, con rectitud, si pones en práctica lo que te he mandado, si observas mis leyes y mis ordenanzas, afirmaré para siempre el trono de tu realeza en Israel, tal como se lo prometí a tu padre David. Tendrás siempre a uno de tus descendientes en el trono de Israel. Pero si se apartan de mí, ustedes y sus hijos, si no obedecen mis mandamientos, ni las leyes que puse ante ustedes, si se van a servir a otros dioses y se arrodillan delante de ellos, entonces suprimiré a Israel del país que le he dado. Alejaré de mí la casa que he consagrado a mi nombre. Israel será motivo de desprecio y de burla entre todos los pueblos, y esta casa será causa de asombro para cualquiera que pase por aquí. Dirán: ¿por qué Yahvé ha tratado así a este país y a esta casa? Y se les responderá: abandonaron a Yahvé su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, se apegaron a otros dioses, se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso Yahvé les ha mandado todas esas calamidades. Durante los 20 años en que Salomón estuvo construyendo las dos casas, la casa de Yahvé y el palacio real, Hiram, rey de Tiro, proveyó a Salomón de madera, de cedro y de ciprés en la cantidad que quisiese. Al cabo de ese tiempo, el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en Galilea. Hiram dejó Tiro para ir a ver las ciudades que Salomón le había dado. Muy decepcionado, dijo a Salomón: ¿qué pueblos son esos que tú me has dado, hermano mío? Y las llamó tierra de Kabul, que es el nombre que han conservado hasta hoy día. Hiram había mandado a Salomón 120 talentos de oro. Aquí viene lo referente al trabajo forzado a esos hombres que Salomón había requisado para construir la casa de Yahvé, su propio palacio, el Millo, la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Gazer. Pues el faraón rey de Egipto había subido y se había apoderado de Gazer. Incendió la ciudad y mató a todos los cananeos que allí vivían. Luego dio la ciudad como dote a su hija, mujer de Salomón. Salomón reconstruyó pues Gazer, Betoron de abajo, Baalat Tamar en el desierto, todas las ciudades de depósito que tenía Salomón,
las ciudades para los carros y para los caballos, y todo lo que Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los territorios que le estaban sometidos. Fueron requisados todo lo que quedaba de los amorreos, de los hititas, de los pereceos, de los heveos y de los jebuseos. En una palabra, todos los que no eran israelitas. A todos sus hijos que quedaban en el territorio y que no habían sido exterminados por los israelitas, Salomón los sometió a trabajos forzados y lo están aún hoy. Pero no requisó a los israelitas. Estos servían como soldados, integraban la guardia, eran oficiales, escuderos, jefes de carros o soldados de caballería, capataces nombrados por los prefectos, eran los encargados de los trabajos del rey. Eran 150 que mandaban a los trabajadores en los talleres. Luego que la hija del faraón subió de la ciudad de David a la casa de Salomón, se había construido este edificio, el Millo. Salomón ofrecía 3 veces al año holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había mandado hacer para Yahvé. Allí hacía que se quemaran sus ofrendas en el fuego ante Yahvé y se preocupaba por el buen estado de la casa. El rey Salomón construyó una flota en Azion-Gaber, al lado de Elat, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom. Hiram envió a sus servidores marineros que conocían bien el mar para que ayudaran a los servidores de Salomón en sus embarcaciones. Llegaron hasta Ofir, donde consiguieron oro, 420 talentos que llevaron al rey Salomón. La fama de Salomón llegó hasta donde la reina de Saba fue a ponerlo a prueba con enigmas de sabiduría. Entró en Jerusalén con un considerable cortejo y con camellos que llevaban perfumes, oro en una gran cantidad y piedras preciosas. Cuando fue introducida a donde estaba Salomón, le dijo todo lo que tenía en la cabeza. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada había de oculto para el rey, nada quedaba sin respuesta. La reina de Saba pudo ver el orden instaurado por Salomón, el palacio que había construido, lo que se servía en su mesa, los departamentos de sus servidores, los trajes de sus ministros, los uniformes de sus mozos, los holocaustos que ofrecían en la casa de Yahvé. Se le cortó la respiración. Entonces dijo al rey: realmente era verdad todo lo que había oído decir en mi país de ti y de tu sabiduría. No creía lo que se decía sin antes verlo con mis propios ojos. Pero es un hecho que no me habían dicho ni la mitad. Tú superas en sabiduría y en gloria lo que tu fama me había transmitido. Felices tus mujeres, felices tus servidores, que estén continuamente delante de ti y que oyen tus sabias decisiones. Bendito sea Yahvé, tu Dios, que te eligió para que te sentaras en el trono de Israel. Yahvé ama a Israel para siempre, y es por eso que te ha puesto como rey, para que hagas reinar el derecho y la justicia. Ella regaló al rey 120 talentos de oro, perfumes en gran cantidad y piedras preciosas. Nunca
se había visto llegar una tal cantidad de perfumes como la que la reina de Saba obsequió al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído oro de Ofir, había también transportado madera de sándalo en gran cantidad y además piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo un balcón para la casa de Yahvé y otro para su palacio. Igualmente mandó hacer con esa madera cítaras y arpas para los músicos. Nunca se había visto tal cantidad de sándalo. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ésta podía desear, todo lo que pidió, sin contar los regalos que le hizo con una generosidad real. Luego ella se despidió y se volvió a su país con todos sus servidores. En un solo año llevaban a Salomón 666 talentos de oro, sin contar las tasas a los viajeros, los impuestos a los comerciantes y todo lo que venía de los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro. En cada escudo se emplearon 600 siclos de oro. También hizo 300 escuditos de oro en los que se utilizaron 3 minas de oro por escudo. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil cubierto de oro. El trono tenía 6 gradas. Era un sillón con un respaldo redondo y a ambos lados del trono brazos que se apoyaban en leones. También había 12 leones que estaban de pie al lado de las 6 gradas del trono. En ningún reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, como también los objetos de la casa del bosque del Líbano. No había nada de plata a la que se la consideraba sin valor en los días de Salomón. Salomón tenía en el mar, junto con la flota de Hiram, navíos para las expediciones lejanas. Cada 3 años volvía la flota de ultramar trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. El rey Salomón sobrepasó en riqueza y sabiduría a todos los reyes de la tierra. Todo el mundo quería ser recibido en audiencia por Salomón y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Cada cual traía su regalo, objetos de plata y objetos de oro, trajes, armaduras, perfumes, caballos y mulas, y esto era año tras año. Salomón adquirió una gran cantidad de carros y caballos y los distribuyó en las ciudades de carros y en Jerusalén cerca del rey. El rey actuó tan bien que en Jerusalén la plata era tan común como las piedras y los cedros tan numerosos como los sicómoros de la planicie costera. Los caballos de Salomón venían de Masur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los compraban en Cilicia y los trasladaban. Un carro importado de Musur costaba 600 piezas de plata y un caballo 150. También se los exportaba para los reyes de los hititas y los reyes de Aram. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, además de la hija del faraón.
moabitas, amorreas, edomitas, sidonias e hititas, y sus mujeres pervirtieron su corazón. Eran de esas naciones de las cuales había dicho Yahvé: ustedes no entrarán en sus casas, ni ellas en las de ustedes, porque seguramente los arrastrarán tras otros dioses. Pero Salomón se apegó a ellas, las amó. Cuando Salomón fue de edad, sus mujeres arrastraron su corazón tras otros dioses. Ya no fue totalmente de Yahvé Dios, como lo había sido su padre David. Salomón siguió a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Milcom, la abominación de los amorreos. Hizo lo que no gusta a Yahvé, en vez de obedecer perfectamente como su padre David. Por ese entonces construyó en el cerro al este de Jerusalén un santuario a Quemos, la abominación de Moab, y otro a Milcom, la abominación de los amorreos. Eso hizo para todas sus mujeres extranjeras que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó con Salomón porque se había apartado de Yahvé Dios de Israel, el que sin embargo se le había aparecido 2 veces y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Salomón no respetó las órdenes de Yahvé, y Yahvé le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No haré esto mientras vivas en consideración a tu padre David, pero a tu hijo se lo quitaré. Y aún así no le quitaré todo el reino. Le dejaré una tribu en consideración a David, mi servidor, y a Jerusalén, que yo elegí. Yahvé le dio a Salomón un adversario, Hadad, que era de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom, y Joab, el jefe del ejército, fue allá a enterrar a los muertos, dio muerte a todos los varones de Edom. Joab estuvo 6 meses con Israel hasta exterminar completamente a todos los varones de Edom. Pero Hadad había huido junto con edomitas servidores de su padre, y refugiándose en Egipto. Hadad era aún muy joven en ese tiempo. Partiendo de Madián, llegaron a Parán. Luego continuaron llevando consigo a hombres de Parán. Así llegaron a Egipto, donde el faraón rey de Egipto, quien le dio una casa, víveres y tierras. El faraón apreciaba a Hadad. Le dio como esposa a la hermana de su mujer, esposa real, se dice Tafnes en Egipto. La hermana de Tafnes dio un hijo a Hadad, al que llamó Genubat. Tafnes educó a Genubat en la casa del faraón. Vivía en el palacio junto con los hijos de faraón. Hadad se enteró en Egipto que había muerto David y también Joab, jefe del ejército. Entonces dijo al faraón: déjame volver a mi país. El faraón le respondió: si nada te falta a mi lado, ¿para qué vas a volver a tu país? Le dijo:
Es cierto que nada me falta, pero déjame volver. Hadad regresó pues a su país lleno de odio contra Israel y llegó a ser rey de Edom. Dios le dio otro adversario a Salomón, Rezón, hijo de El-Yadá. Había huido de la casa de su patrón, Hadadezer, rey de Soba. Se le había juntado gente y se había convertido en jefe de bandidos. Cuando David quiso acabar con ellos, se fueron a Damasco y se instalaron allí. Rezón llegó a ser rey de Damasco y creó problemas a Israel durante toda la vida de Salomón. Jeroboam también se rebeló contra el rey mientras estaba a su servicio. Era hijo de Nabat, originario de Sereda, en la tribu de Efraín. Y su madre Zeruya era viuda. Esto fue lo que aconteció. Salomón estaba edificando el millo y cerrando la brecha de la ciudad de David, su padre. Ese Jeroboam era un hombre fuerte y de gran valor, y Salomón se había fijado en la calidad de su trabajo. Lo hizo jefe de los hombres sometidos a trabajos forzados de la casa de José. Un día en que Jeroboam había salido de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró. El profeta iba vestido con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo partió en 2 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque esto dice Yahvé, el Dios de Israel: arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, dejaré una tribu a Salomón en consideración a mi servidor David, y a Jerusalén, la ciudad que acogí en medio de todas las tribus de Israel. Haré eso porque me abandonó, porque se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amorreos, porque no siguió por mis caminos, para hacer lo que es justo a mis ojos, porque no obedeció mis leyes ni mis ordenanzas como David su padre. Sin embargo, mientras viva, no le quitaré nada del reino y lo mantendré en el trono, en atención a David, mi servidor, al que elegí y quien observó mis mandamientos y mis leyes. Le quitaré el reino a su hijo para darte a ti 10 tribus. Daré, sin embargo, una tribu a su hijo para que David, mi servidor, tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que escogí para que en ella habitara mi nombre. Haré que reines sobre todo lo que deseas. Reinarás en Israel si obedeces mis mandamientos, si sigues por mis caminos y haces lo que es justo a mis ojos, observando mis leyes y mis mandamientos tal como lo hizo David, mi servidor. Yo estaré contigo, te construiré una casa tan sólida como la que edificaré
a David. Salomón trató de asesinar a Jeroboam, pero éste se refugió en Egipto, junto a Sesón, rey de Egipto. Se quedó en Egipto hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Salomón reinó en todo Israel desde Jerusalén 40 años. Luego fue a acostarse con sus padres y lo enterraron en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó Roboam, su hijo. Salmo 150. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en el firmamento de su poder, alábenlo con sus hechos portentosos, alábenlo por toda su grandeza, alábenlo con el fragor del cuerno, alábenlo con arpas y con cítaras, alábenlo con danzas y tamboriles, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos triunfales. Alabe al Señor todo ser que respira. Aleluya. San Juan capítulo 6, versículos del 1 al 24. Después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca de Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús pues levantó los ojos y al ver el numeroso gentío que acudía a él, dijo a Felipe: ¿Dónde iremos a comprar pan para que coma esa gente? Se lo preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 monedas de plata no alcanzarían para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio las gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían: este es sin duda el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey, y nuevamente huyó al monte él solo. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subieron a una barca cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm.
Habían visto caer la noche, sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto, pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que éstos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús.